buena noche. Gracias por estar en sintonía de TN23 y de este su programa A la Medida. Así como le doy las buenas noches a usted, lo hago con mi compañera de fórmula de todas las noches. ¿Cómo estás, Sandy? ¿Lista? Preparada, Julio, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias a Buenas ustedes noches. por siempre estar pendientes de A la Medida, el programa de análisis de la información. Hoy tenemos muchas noticias, pero tenemos que delimitar y hemos elegido 3 temas que son de impacto nacional. Así es, como todo lo que pasa aquí en Guatemala. Y voy a adelantar uno, ¿verdad? Como siempre hacemos, ya es tradicional. A ver, la UCN oficialmente se quedó sin binomio presidencial. ¿Pero qué implica esto, Sandy? Exactamente. ¿Fue correcta o no la decisión del Tribunal Supremo Electoral? Lo estaremos analizando, pero ¿qué te parece si conocemos las otras noticias destacadas en nuestros titulares? Por favor. Bienvenidos. El partido político Unión del Cambio Nacional, UCN, se quedó sin binomio presidencial. En instantes revelaremos cuál será el impacto de la decisión del Tribunal Supremo Electoral. El diputado Fernando Linares Beltranena pide a sus compañeros congresistas que no voten a favor de la ley del Sistema Nacional de Protección de la Niñez y Adolescencia. Le contamos cuáles son sus argumentos. Reformando a través del teatro. Internos del Centro Correccional Gaviotas presentaron su primera obra teatral, La tumba está vacía. La Comisión de Postulación para la elección del director general del Instituto de la Defensa Pública Penal estableció cómo será su cronograma de actividades. En el caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción, los acusados buscan enfrentar el juicio que iniciará en mayo de este año con un arresto domiciliario. Jueces del Tribunal de Mayor Riesgo D sentenciaron a 4 hombres acusados de robo y abusos a turistas nacionales y extranjeros. Iniciamos con el primer tema de análisis. La candidatura presidencial de Mario Estrada fue anulada de manera unánime este miércoles por el Tribunal Supremo Electoral. Una semana después que fuera detenido en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico y tráfico de armas, Mario Estrada pierde su credencial que le permitiría participar en estas elecciones. Este miércoles le fue retirada su inscripción de manera unánime por parte del Tribunal Supremo Electoral. El Pleno de Magistrados ha determinado revocar la candidatura del binomio presidencial encabezado por el señor Mario Estrada ante los hechos notorios. Es importante mencionar que se ha aplicado el artículo 113 de la Constitución Política de la República. En este momento están siendo notificadas las partes. Lucero, ¿qué procede ahora con el Partido de Unión del Cambio Nacional? Bueno, en este caso, en el Tribunal Supremo Electoral, pues han finalizado los trámites. En este caso, la agrupación puede recurrir a las instancias que ellos consideren. Luis Gerardo Ramírez, vocero del Tribunal Supremo Electoral, confirmó que también Javier Castillo deja de ser vicepresidenciable por la UCN. En tanto, el partido puede continuar con la campaña proselitista para los candidatos a diputaciones y corporaciones municipales. Sobre este tema, Mario Alejandro Estrada, el hijo de Mario Estrada, se pronunció en redes sociales y publicó este comunicado de prensa. Mario Alejandro Estrada escribió en su cuenta de Facebook un pronunciamiento a nombre de su familia ante la gran cantidad de comentarios y declaraciones que han surgido tras la captura de Mario Estrada en Estados Unidos. En el comunicado, Estrada afirma creer que su padre es inocente. Estrada escribe: "Creemos en la inocencia de mi padre porque lo conocemos como persona, como servidor público, como empresario y como papá". Estrada agrega que tiene varias dudas sobre el proceso. Afirma temer que ante la alta corrupción en Guatemala, muchos puedan creer las acusaciones que hoy se le hacen a su padre. Escribió sin elaborar que hay detalles relevantes que le demuestran que las acusaciones contra su padre no son reales.
Afirmó que habló telefónicamente con Mario Estrada, escribiendo: me ha dicho con voz firme y de manera absolutamente convincente que es inocente y que fue engañado para ser expuesto al proceso. Según Mario Alejandro Estrada, su padre tiene tanta confianza que él fue quien solicitó al juez su inmediato traslado a Nueva York para solventar su situación jurídica. También solicitó al gobierno de Guatemala una investigación que revise detalles importantes como los nombres de las personas que habrían viajado desde noviembre a Norteamérica. Finalmente señaló que respetarán la decisión del Tribunal Supremo Electoral de revocar la inscripción del binomio presidencial de la UCN. Afirmó que no comparten la decisión, pero que por respeto a los guatemaltecos y en beneficio de la sanidad del proceso electoral, aceptarán la resolución sin imponer ningún tipo de impugnación. El Tribunal Supremo Electoral decidió la revocatoria de la inscripción que ya había sido autorizada, usted lo está viendo en pantalla en este instante, del binomio presidencial del partido UCN encabezado por Mario Estrada. Ahora, esta revocatoria de este binomio presidencial no conlleva, y esto hay que ser muy claro, la revocatoria de ningún otro candidato a elección popular para cualquier otro puesto que haya sido también propuesto por ese partido. Por su parte, también, como usted lo escuchó en la nota, el hijo de Mario Estrada indicó a través de redes sociales en un pronunciamiento bastante largo que el partido UCN no va a impugnar la decisión del Tribunal Supremo Electoral, bajo el argumento de que es por respeto a los guatemaltecos y a la sanidad del proceso electoral 2019. Ahí tenemos los elementos para este análisis, Sandy. Por supuesto, Julio. La primera pregunta que te hago es: ¿el Tribunal Supremo Electoral actuó bajo la ley o bajo presión? Yo creo que en este momento el Tribunal Supremo Electoral evidentemente actuó bajo una presión social, mediática y ante los hechos y evidencias. Entonces uno puede decir, qué bueno, ¿verdad? Se revocó esta candidatura, pero ojo, yo te puedo decir, qué malo. ¿Y por qué no nos damos cuenta de estas cosas antes, no? Porque entonces, ¿dónde están los filtros? ¿Dónde están las revisiones? ¿Dónde está? O cualquiera puede llegar a ser candidato en cualquier circunstancia. Y no lo hablamos solamente por el caso de Mario Estrada. ¿Cuántos casos más estarán pasando así, Sandy? Exactamente, y es que este proceso también ha sido tan atípico, ya lo hemos mencionado, pero lo que me llama la atención a mí es que uno de los motivos por los cuales deciden anular la inscripción es por el tema de la idoneidad, pero ayer hablábamos y no... Mario Estrada, por ejemplo, y cualquier persona también goza de la presunción de inocencia, y más en un caso que ni siquiera se está ventilando o discutiendo en nuestro país. ¿Qué pasa? Qué importante lo que preguntas. El artículo 153 de la Constitución, tome nota como siempre, por favor, léalo y búsquelo. Habla de lo que tú dices, de la idoneidad de las personas. Pero se está refiriendo, y así hay que entender esta norma, cuando tú ya has sido oído, citado y vencido en un juicio oral y público. Sentenciado. En este caso, Mario Estrada pues está siendo acusado de cosas demasiado graves y fuertes en Estados Unidos por una investigación de la DEA, pero todavía goza de esa presunción de inocencia que cualquiera pudiera gozar. Sin embargo, entonces, acá vemos hoy la resolución de manera unánime del Tribunal Supremo Electoral. Eso es lo que sorprende más. Es lo que más sorprende, ¿verdad, Sandy? Porque entonces dicen, ¿saben qué? Yo sí le autoricé que se inscribiera, pero por lo que está pasando, que yo no tuve la oportunidad de darme cuenta más que por lo que he escuchado en los medios, ahora mejor se la revoco. Parece hasta una postura muy cómoda de los magistrados, digo yo. Exactamente, pero mira, al final, ayer hablábamos de una situación cuando hay dos derechos que chocan, ¿cuál de los dos es el que tiene más peso? En este caso, por ejemplo, tenemos la idoneidad y tenemos la presunción de inocencia. Entre estos dos derechos, ¿cuál es el que gana al final? Me encanta esa agudeza, Sandy, y esto tenemos que tenerlo bien claro todos. Y el ejemplo es claro con el tema de la pena de muerte y el derecho a la vida. Claro. El derecho humano prevalece, y en este caso, ¿cuál es el derecho humano? Tú lo dijiste muy bien, la presunción de inocencia todavía, por no haber sido condenado. Y bueno, entonces aquí se rompe todo aquel análisis que habíamos hecho, que el Tribunal Supremo Electoral eventualmente hubiese podido dejar en firme la candidatura del binomio presidencial de UCN para que eventualmente, en un caso, digamos, remoto, si lo quieres llamar así, ganaba, pues el vicepresidente de ese partido asumiera. Pero no, hoy ya entonces está decidido. Ahora, la pregunta es, y yo te quiero pedir que compartamos esta información con los televidentes, ¿y qué pasa con los demás candidatos? Bueno, vamos a estar analizándolo, pero tenemos estos datos que queremos entonces compartir. Recordemos que Mario Estrada fue capturado el pasado miércoles en Miami, Florida, junto a Juan Pablo González Mayorga. Es acusado
de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, además de delitos relacionados con el uso de armas de fuego. La próxima audiencia de Estrada y González Mayorga se realizará en el Distrito Sur de Nueva York. Los sindicados pues son acusados de solicitar dinero del cártel de Sinaloa a cambio de ayudar a este mismo cártel a utilizar los puertos y aeropuertos de Guatemala para exportar toneladas de cocaína. Y también se le acusa de 2 sindicados, bueno, que los sindicados intentaron organizar los asesinatos de rivales políticos. Estas son las acusaciones que se tienen, exactamente, muy graves, Julio, pero al final entonces se pronuncia ya el partido, se pronuncia el hijo de Mario Estrada, donde dicen que no van a apelar esta decisión. ¿Sí? ¿Tú cómo ves esta postura? Muy ¿Está madura. bien? ¿Está exactamente bien? Yo creo que son, y tú lo dijiste así de la manera en que se dio, el partido por una parte y la familia a través del hijo como vocero de esta familia. Yo creo que es la decisión más sabia que ambos pueden tomar, ¿verdad? Ya se tomó la decisión por parte del Tribunal Supremo Electoral, entonces queda oficialmente revocada la candidatura del binomio presidencial de la UCN. Sin embargo, hay que recordar algo. Si ellos postularon candidatos a diputados, a alcaldías o al Parlamento Centroamericano, todas esas candidaturas están todavía vigentes, ¿verdad? Esa era la duda que causaba, porque como indicábamos, algunos decían, al momento de no tener binomio presidencial, entonces no van a poder participar. No, ellos van a continuar. ¿Explico por qué? Gracias. Me encantaría que lo hicieras para aclarar ya todas estas dudas. Gracias, Sandy. La ley electoral y de partidos políticos en esas reformas, que no sé qué tan buenas fueran, Sandy, de verdad, que se hicieron en el año 2016, dice que hay 2 opciones para que un partido político no desaparezca. Número 1, la cómoda, la que hicieron todos, postular binomio presidencial. De esa cuenta es que llegamos a tener 20 binomios presidenciales, imagínate tú, inédito, nunca se había dado. Y la otra es que tú logres postular candidatos a diputaciones en la mitad de los distritos electorales. Un distrito electoral, para efectos de la ley electoral y de partidos políticos, es un departamento. Tenemos 22 departamentos. Si tienes candidatos a diputados en 12 de esos departamentos, puede seguir vigente. Y la UCN tiene los 22 departamentos, así que no hay problema para que continúe existiendo y participando como partido. Y esta decisión, por ejemplo, que se da, ya vemos que algunos incluso preguntaban en redes sociales y diferentes plataformas, ¿puede o no postular entonces la UCN a un binomio presidencial? ¿Ya no hay tiempo, Yuri? Ya no hay tiempo, Sandy. Eso sí, ya no hay tiempo. ¿Por qué? Porque el cambio de un binomio presidencial no es bueno. Ay, perdón, ya nos revocaron mire, aquí tenemos estos 2 de reserva, nos los encontramos por ahí en la calle, los primeros 2 que pasaron, inscríbanlos. No. Tienen que hacer incluso la asamblea. Ay, bravo, me encanta. Has estado leyendo muy bien y estudiando la ley electoral y de partidos políticos. Felicitaciones. Gracias. Sí, tienen que hacer una asamblea, pero son los tiempos. Y los tiempos ya vencieron. Los plazos ya no hay tiempo precisamente para practicar de cualquier partido político, ninguna otra asamblea. Entonces se quedan sin binomio presidencial, sencillamente. ¿Cuál es la lección que nos deja toda esta situación, Julio? La forma en la que finalmente el Tribunal Supremo Electoral decide cómo inscribir o quién queda oficialmente inscrito, y esta situación que al final se nota que ellos no tenían información alguna sobre procesos pendientes que tenían algunos candidatos, porque no solamente es el caso de Mario Estrada. Hay varios casos. Yo creo que, bueno, primero por una parte, una acusación muy grave de la DEA en una investigación que parece bastante seria, pero que todavía está en curso y que habrá que determinar en cuestión jurídica. 2, aquí en Guatemala vamos a la deriva. Tribunal Supremo Electoral para acá, para allá, para donde canten. Ay, aquel candidato tenía un problema, bueno, entonces le voy a revocar su inscripción que ya le di. No están realmente en nada, parece ser, en este proceso electoral, y eso es muy delicado, Sandy, porque no le estamos dando la certeza jurídica al proceso, no le estamos dando la certeza jurídica al guatemalteco, y no tenemos la garantía de que este caso de Mario Estrada, supongamos eventualmente que ya se logre demostrar su culpabilidad en Estados Unidos, no se repita con, vaya usted a saber cuántos candidatos más eventualmente. A manera de conclusión, Julio, por ejemplo, la ley no establece ningún mecanismo para que el tribunal venga y tenga un cruce de información con, por ejemplo, el Ministerio Público, Policía Nacional Civil, y también en este caso de organizaciones internacionales, Interpol y demás, para darse cuenta de estos casos. Sí los hay, Sandy, y los hay, y lo tienen que hacer. Si lo están haciendo, no lo sé. Pero bueno, ahí estamos. Entonces, sigamos así, ¿verdad? A ver en qué paramos. Conoceremos entonces quiénes finalmente estarán en esa papeleta y usted va a saber toda esa información aquí en TN Todo Noticias.
Conozcamos otra información. El candidato presidencial de la coalición PAN Podemos, Roberto Arzú, se refirió a la demanda civil que tiene en su contra en Miami, Florida, por la compañía JJ Rendón y Asociados. Es una demanda civil, obviamente eso deja completamente aclarado que aquí no existe ningún tipo de órdenes de captura, ni mucho menos temas penales. Hace 3 años, un grupo de amigos guatemaltecos nos fuimos a Miami, nos querían presentar a un asesor político, así como a otros más que visitamos, pues con el afán de participar en política partidista. Entre ellos, pues conocimos a este señor que se llama JJ Rendón, en donde tuvimos 2 pláticas, en donde él nos expuso pues, su experiencia, nos expuso su expertise. Y bueno, la verdad es que fueron muy interesantes esas presentaciones. Y en base a eso, pues tuvimos otra plática el día siguiente donde nos hizo él una propuesta. Y la realidad es que íbamos avanzando muy bien. Al mes de estar en pláticas con él, pues salió una noticia escandalosa en una de las revistas, si no la más prestigiosa de Estados Unidos, que es Bloomberg, en donde, bueno, él era acusado y denunciado de hackear elecciones, de hackear candidatos, de sobornos, incluso vínculos con el narcotráfico. Y bueno, nosotros ahí sí que nos reunimos, el grupo de amigos que estábamos en este proyecto, y dijimos, no, nosotros no podemos participar con semejante personaje. Y bueno, rompimos relaciones, le dijimos que a raíz de estos escándalos nosotros no podíamos continuar, incluso escándalos en Guatemala. Y entonces, bueno, así se dio el caso. Y a partir de ahí él empezó con que iba a hacer demandas civiles, y en ese proceso pues nuestros abogados nos recomendaron de que primero que todo era una demanda civil en Estados Unidos cuando el trabajo que se le estaba pidiendo, que no trabajó en absolutamente nada, es más, nunca vino a Guatemala este personaje, nunca puso un pie en Guatemala para hacernos algo, no hizo absolutamente ningún trabajo, y la realidad de las cosas es que en base a eso nuestros abogados nos dijeron, miren, si el trabajo en todo caso iba a ser en Guatemala, pues que lo vengan a demandar a Guatemala. Lo que sí es muy casual es que una demanda civil de hace 3 años, casualmente a 50 días de la elección, sale a luz. Esto, sin duda alguna, lleva un fin político atrás, y esto lo que quiere decir es que nos confirma lo que las encuestas, nos confirma lo que nuestras encuestas y las encuestas de otros partidos políticos y sectores, de que somos el proyecto político electoral y nuestra candidatura es la que va en ascenso, ya estamos en los primeros lugares. Bueno, y entonces ya usted vio estas noticias. Vamos a regresar después de un momento. Hay una polémica, rápidamente, por la niñez y adolescencia que está en conflicto con la ley penal. ¿Quieres saberla? Ya vendremos en unos segundos porque somos a la medida. Se desató la polémica. El diputado Fernando Linares Beltranena manifestó su rechazo a la aprobación de la Ley Nacional de Protección a la Niñez y Adolescencia, que se conocería este miércoles en su tercer debate. Según el congresista, la iniciativa 5285, Ley del Sistema Nacional de Protección de la Niñez y Adolescencia, propone políticas, lineamientos y directrices inconstitucionales, donde se busca suplantar a la Procuraduría General de la Nación en representación de los menores de edad. Pretende hacer a la juventud autónoma y que una institución centralizada del gobierno, autónoma, le dé autonomía a los menores separado de la patria potestad de sus padres. Creemos que esto es inconstitucional, creemos que
desintegra la familia, lo que va en contra de la Constitución, creemos que va en contra de los menores de edad y es una forma que tengan control. Las ONGs. Según el diputado Fernando Linares Beltranena, las ONGs promotoras de la iniciativa promocionan el aborto y el supuesto derecho humano de adolescentes a cambiar de sexo, independiente de la opinión de los padres. ¿Qué quiere decir eso? Que si un menor de edad se quiere cambiar de sexo y el padre dice, mira, mijo, yo no quiero que hagas eso, esto es anormal, es antinatural y quiero que vayas a terapia de conversión con un psicólogo, no puede hacerlo porque el Estado dirá, tiene los derechos humanos su niño de cambiar de sexo y perfectamente bien puede y nosotros le damos la cirugía para hacerle a la niña la mastectomía, como ha sucedido en otras latitudes. Ante esta posición, representantes de organizaciones promotoras de la ley indicaron que ningún artículo contempla alterar la función de la PGN, ya que la propuesta va encaminada a dar respuesta con políticas de protección integral a la niñez y adolescencia. Nosotros hemos hecho una revisión con expertos constitucionalistas en función de esto. Ninguno de los artículos es inconstitucional tampoco. Lo que busca es justamente en el tema de PGN, prácticamente sustituye las funciones el instituto que actualmente realiza la Procuraduría General de la Nación, específicamente la Procuraduría de Niñez y Adolescencia. En ningún momento altera a la PGN como tal. Esto lo hicimos porque vemos a veces una duplicidad o un momento en el que sos juez y parte. PGN a veces tiene que hacer esa representación del Estado y la defensa del Estado cuando también ha habido vulneración directamente a la niñez y adolescencia. Sentimos mucha preocupación el que se viertan declaraciones con este sentido porque ninguno de los artículos de la iniciativa de ley lo contempla. Tiene 229 artículos, es una ley muy extensa. Sin embargo, nosotros le pedimos a la población guatemalteca que la revise, que la lea, la pueden obtener en la página de Congreso, pueden acercarse a nuestras organizaciones también para revisar artículo por artículo. Polémica en el Congreso. La iniciativa de ley 5285 se denomina Ley del Sistema Nacional de Protección de la Niñez y Adolescencia. Su objetivo es claro, es crear una nueva institucionalidad para su protección. Usted lo está viendo. Es un considerando en uno de ellos, porque son tres, la iniciativa de ley afirma que pretende alcanzar, imagínense ustedes, escuchen, la realización de los derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes, asegurando su desarrollo integral. Y hasta ahí todo parece muy bien realmente, ¿no? A través de esta ley lo que se pretende crear es la denominada Autoridad Nacional, el Consejo de la Niñez y Adolescencia y su respectivo instituto. ¿Para qué? Bueno, pues según esta iniciativa, para proteger los derechos humanos de los niños y los adolescentes. Es allí, en este contexto, cuando el diputado Fernando Linares Beltranena pidió hoy, en esta conferencia de prensa que hemos visto acá en A la Medida, a sus compañeros diputados públicamente que no voten, dijo, para la aprobación de dicha ley. Y uno se pregunta ¿por qué? Bueno, uno de los argumentos del diputado Fernando Linares Beltranena es que esta iniciativa está hecha, dice él, con fines manipuladores hacia la juventud. Además, consideró también Sandy y televidentes que la misma es inconstitucional. Esas son las generalidades. Dentro de poco vamos a ver algunas partes ya muy específicas, las cuales eventualmente pudieran ser cuestionables. Pero a priori, como un gran paraguas, algo que sirva para proteger a la niñez y la juventud en Guatemala, creo que podría venir a sumar. Por supuesto que sí. Aparte de ello, hay que tomar en cuenta que distintas organizaciones en pro de la niñez y adolescencia han estado buscando que finalmente se pueda aprobar esta ley para poder de esta manera unificar esfuerzos y tener un mayor control y protección para esta población. Correcto. Por eso los argumentos del diputado Linares Beltranena a mí me confunden un poco. Un poco, ¿verdad? ¿Será que estamos hablando de la misma ley, de la ley Pina, o acaso cambió entonces de ley? Porque parecen dos cosas diferentes. Y lo son, tú lo has entendido perfectamente, son dos cosas diferentes. Una situación es la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Y aquí abro un paréntesis, si me lo permites. Esa ley sí hay que reformarla. ¿Por qué? Porque así como es importante proteger a la niñez y a la adolescencia, también es importante
importante, en el caso de Guatemala específicamente, castigarlos, pero con severidad cuando ellos delinquen, lo que hace El Salvador específicamente. Pero aquí estamos hablando de otra ley y aquí vamos a ver las partes polémicas de la misma. Pudiéramos compartirlo con los televidentes. Sí. Bueno, vamos a mostrar estos datos en pantalla porque según Linares Beltranena, esta iniciativa, preste mucha atención a usted a esta situación, promueve que los adolescentes cambien de sexo con total independencia de la opinión de sus padres. Esto es lo que él indica. También afirmó que la ley promovería y facilitaría el aborto en adolescentes embarazadas. Otro de sus argumentos es que esta iniciativa violenta la autonomía municipal y le quita autoridad al Poder Ejecutivo para manejar la política educativa estatal. Además, le quita, según Linares Beltranena, a la PGN la representación de los menores para brindarles protección. Y en respuesta, organizaciones han afirmado que ningún artículo contempla alterar la función de la PGN ni tampoco el cambio de sexo o la promoción del aborto. Aquí entonces se generan muchas dudas. Polémica. ¿Qué piensas al respecto, Julio? Habrá que determinar realmente algo, cuál es la verdad. Hoy estuvimos obviamente para preparar este tema analizando la ley, sin embargo, hay que verla bien. Recordemos una cosa, esta ley apenas estaría, no es que sea nueva, viene del 2017, pero no está ni siquiera en una segunda o tercera lectura. Hay que revisarla bien porque creo que el espíritu de protección a la niñez y adolescencia que lo requiere está bien. Lo que sí tampoco creo yo que sea bueno, si es que así está contemplado directamente en la ley, por eso la revisión debe ser más profunda, es que un menor pueda decir, yo no te voy a hacer caso a ti que eres mi padre, ni a ti que eres mi mamá, y voy, por ejemplo, a tomar la decisión siendo menor de edad, voy a cambiar de sexo porque yo lo quiero. Yo creo que por ahí la cuestión tal vez no es lo más prudente, o algunas otras situaciones, y eso sí, revisar algo, es decir, qué bueno que se vaya a crear el sistema, el instituto y todo ello, pero la Procuraduría General de la Nación siempre va a tener que tener el papel protagónico que tiene en la niñez por una situación es constitucional, si no deberíamos de reformar la Constitución. Y ojo con eso. A eso voy también, Julio, y es que, por ejemplo, con estas reformas, con esta ley, lo que se tiene que hacer es una revisión a las otras leyes para que no entre en conflicto y que a la vez entonces no genere también distintos recursos, bueno, que no se pueda aplicar porque contradice con lo que indica la ley. Por ejemplo, el hecho de que si se da esta situación que anotaba el diputado, que los menores, pues bueno, digan, no te voy a hacer caso, padre, y qué dice también, porque los padres son quienes tienen la tutela la patria de los potestad menores. Y la tutela, así es. Entonces, al final ha generado muchísimo debate en el Congreso de la República, distintas organizaciones ya se pronunciaron y esperamos qué va a pasar porque ya le toca su tercera lectura y debate. Así es, así que nosotros le seguiremos dando seguimiento, pero mientras tanto hay más información. Así es. Y es que la Comisión de Postulación para Elección del Director General del Instituto de la Defensa Pública Penal elaboró ya el cronograma de actividades para este proceso y también elaboró el perfil de los candidatos. ¿Quiere conocer más de esta noticia? Veámosla aquí en A la Medida. Este miércoles, la Comisión de Postulación para armar la terna de candidatos a director general del Instituto de la Defensa Pública Penal realizó la segunda de las sesiones para establecer el cronograma de actividades. Según el cronograma, del 6 al 17 de mayo se recibirán los expedientes de aspirantes al cargo, por lo que tendrán 10 días hábiles para conocer los requerimientos y enviarlos. Luego, la comisión hará la revisión del 20 al 23 de ese mes. Posterior a que se dé a conocer a los candidatos, serán publicados para el conocimiento de la población y si alguno recibe tachas, la comisión dará 3 días para que puedan presentar las pruebas de descargo. En cuanto al perfil idóneo de los candidatos, el presidente de la comisión mencionó los que se establecen de acuerdo a la ley orgánica del Instituto de la Defensa Pública Penal. 1. Ser abogado colegiado activo con un mínimo de 5 años de colegiatura. Esa sería la primera característica del perfil. 2. Acreditar amplia experiencia en materia penal. 3. Haber ejercido como defensor público de oficio en funciones judiciales o de la carrera del Ministerio Público, que requieran título de abogado durante un tiempo determinado, un tiempo mínimo de 5 años, pudiéndose sumar los tiempos parciales en cada uno de ellos a los efectos del cómputo exigido, o en su caso, ser abogado en ejercicio profesional privado con experiencia penal o en administración. Entonces, esos serían, considero yo, los primeros puntos que formarían parte del perfil
por ser requisitos legales que establece la ley específica del Instituto de la Defensa Pública Penal. Ha llegado el momento de hacer una pausa, pero ya volvemos. Somos a la medida. Y es que seguramente usted se preguntará a qué nos estamos refiriendo. Bueno, pues estamos hablando de un proyecto implementado por la Secretaría de Bienestar Social. Y es que fíjese usted que los principales fines de todo sistema de privación de libertad deberían de ser la guardia y la custodia, pero ir orientados a la reinserción y a la rehabilitación social del privado de libertad. Porque de esta manera, solamente así podría garantizarse, con bastante margen de éxito, la no reincidencia en hechos delictivos de las personas. Ahora bien, ahora vamos a hablar precisamente de esta obra de teatro, que es un esfuerzo que se hizo por parte de la Secretaría de Bienestar Social para poder rescatar a través de este tipo de actividades lúdicas a adolescentes en conflicto con la ley penal. Y todo tipo de actividad, al final de cuentas, que tenga como fin la ocupación, la rehabilitación, la reinserción social y algo que estés pensando, que estés ocupado, es no solo positivo, sino que necesario. Partiendo de una premisa, del 100% de privados de libertad, ya sean mayores de edad o menores de edad, no los vas a reinsertar a todos. Pero es mejor hacer eso a tenerlos ahí delinquiendo y haciendo nada, Sandy. Y es que hablábamos un poco acerca de este tiempo libre que tienen, que es bastante eterno. Y si no lo aprovechas para hacer actividades recreativas, actividades que tengan algún fin, ya sea por medio del arte y demás, entonces, ¿qué van a hacer los jóvenes? Finalmente, seguir pensando en cómo delinquir, ocupar su mente en cuestiones que no les va a ayudar para nada a reinsertarse en la sociedad. Esa es la clave de esta situación. Pero eso que parece tan lógico, tan sencillo, digamos que porque debería funcionar así, lamentablemente, Sandy, nos topamos con la realidad, tanto en el sistema penitenciario de adultos como en la SBS, que así no se ha hecho. Por eso yo creo que es muy loable lo que se ha hecho a través de esta Subsecretaría de Reinserción Social y de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal. Ya tienen varios años, ustedes están viendo ahí las imágenes. Y los que ustedes ven ahí, muchos de ellos son mareros, muchos de ellos han delinquido, pero vea usted cómo han sido motivados a estudiar, a aprender. Y muchos de ellos, Sandy, cambiarán su vida de verdad de una forma radical. Por supuesto. Y es que hablábamos entonces también, Julio, en programas anteriores, cómo los jóvenes, derivados que, por ejemplo, en la casa tienen problemas, no se sienten incluidos dentro de la sociedad. Entonces, al final encuentran, por ejemplo, las pandillas que los hacen sentir como familia, que los hacen sentir como, bueno, tú eres bueno disparando, tienes habilidad, aquí te incorporamos. Y ellos entonces se sienten, y muchas veces por eso incorporan, exactamente, forman parte de una pandilla. Pero entonces, cuando la sociedad viene y les da esa oportunidad, por ejemplo, con esta obra, cuando vemos el talento de un joven y le dice, no, tú eres bueno para este personaje, puedes hacer cosas buenas. Los motivas al final. Los motivas. Y les hace creer eso. Le das una inspiración, le das una razón de ser, y aunque no podrás, como te digo, al 100% rehabilitarlos, imagínate tú, que de 100 rehabilites a 60 o 70, has hecho una gran labor. Por eso yo creo que esto era tan importante el día de hoy, que ustedes lo conocieran, porque sí merece un aplauso. En mi criterio, esto es lo que deberíamos de hacer. La verdad que sí hay que resaltar esta situación que se ha registrado, que por cierto sorprendió a muchos, porque imagínate una obra de teatro. Me encantó una situación también que se presentó, que al final uno de los personajes que participó, que hizo el papel de Jesús, pues bueno, le dieron la noticia al joven que ya había cumplido entonces la sentencia, que salía libre ese día. Imagínate tú también, qué sorpresa. Qué y qué momento también más agradable también para la familia incluso. Entonces, y para él, ¿verdad? Necesitamos iniciativas como estas, Julio, incorporarlos en las diferentes ramas, en diferente arte, y de esta manera saber para qué son buenos y saber también que ellos pueden aportar algo a la sociedad. Bueno. Cierto, algo bueno, algo positivo. Hoy se encontró a través del teatro, ¿no? En algo que se vino preparando por meses. Puede ser también en educación, puede ser en capacitación, en formación de alguna rama técnica. Pero hay más datos que son importantes. ¿Y cuáles son esos datos que vamos a compartir? Por supuesto, Julio. Mira, se ha demostrado en los países en los cuales el sistema de privación de adultos y menores también aplican programas de este tipo, pues han tenido un verdadero éxito en la no reincidencia. Y el gran problema de las cárceles de adultos y los centros de menores
menores de Guatemala es que apenas cumplen la función de la guarda y la custodia, sin hacer énfasis en las actividades de rehabilitación. Es una actividad que no solo da una nueva oportunidad de vida, sino que además será preventiva para la sociedad guatemalteca. Es positivo que durante sus días de privación de libertad los jóvenes y los adolescentes aprovechen su tiempo en estudio, en actividades lúdicas o deportivas y no simplemente en el ocio. Ellos tienen que descubrir, porque creo que en la adolescencia, en esta juventud, pues bueno, uno va descubriendo, bueno, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué soy bueno? Sí. Y llega incluso la duda de decir, bueno, tal vez no sirvo para nada, pero bueno, ahí es donde se aprovechan algunos sectores también. Y en realidad es en la parte de poder experimentar y descubrir cuál es nuestra destreza al final. Y de todas maneras, Sandy, aquí hay otra cuestión. Estos jóvenes, si ya están, por ejemplo, por haber delinquido de alguna manera, lo más que estarán ahí dentro son 6 años. Si no hacemos nada por ellos, al salir en esos 6 años van a salir más delincuentes de lo que entraron. Pero si hacemos este tipo de actividades, muchos de ellos cuando salgan van a salir a trabajar, a estudiar, a hacer cualquier cosa productiva. Entonces, yo creo que esto es un gran primer paso. Ojalá se siga dando en la SBS. Ojalá el sistema penitenciario de adultos también empiece a tomar nota de estas cuestiones importantes. Y se puede aprovechar, Julio, por ejemplo, instituciones que se tienen, que dan estas prácticas de carreras técnicas, por ejemplo, que al final les sirven a muchas personas, les ha funcionado para incluso emprender. Entonces, al momento que tengan la oportunidad de salir libres, que ellos puedan iniciar un negocio y puedan de esta forma cambiar su estilo de vida. Me parece una gran idea para la conclusión. Nos quedamos con eso. Así que, bueno, ahí lo tiene usted y ojalá, como dijo Sandy Monroy, sirva para que cambien de verdad su vida. Ahora, en el caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción, los acusados Carlos Rodas, Anaí Keller y Santos Torres buscan enfrentar el juicio que iniciará en mayo de este año, pero con un arresto domiciliario. El 24 de mayo de este año, un tribunal de sentencia tiene previsto iniciar el juicio de los exfuncionarios de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, Carlos Rodas, Anaí Keller y Santos Torres. El Ministerio Público los acusó del fallecimiento de las 41 niñas y adolescentes que perdieron la vida en el incendio que se registró el 8 de marzo del 2017 en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. A 2 años del incidente, los exfuncionarios Rodas, Keller y Torres buscan enfrentar un juicio con una libertad condicional. Los abogados defensores presentaron en la Sala Cuarta de Apelaciones la impugnación de ley en contra del fallo del tribunal de negarles una medida sustitutiva, es decir, cambiar la prisión preventiva por un arresto domiciliario. Este proceso penal se divide en 3 fases de acusados. En la fase 2 queda pendiente discutir qué medios de prueba serán aceptados y rechazados en el juicio que enfrentarán los señalados. Y en la última fase se continúa celebrando en el juzgado cuarto audiencia de primera declaración para la jueza de paz Rocío Murillo y otras personas. Los magistrados de la sala analizarán y resolverán en su momento si los señalados Carlos Rodas, Anaí Keller y Santos Torres pueden asistir a todas las audiencias del juicio teniendo una libertad condicional o deben ser trasladados por el sistema penitenciario al confirmar la prisión preventiva. Siempre en el ámbito judicial, los jueces del Tribunal de Mayor Riesgo D sentenciaron, escuche usted, con penas de 18 a 88 años de cárcel a 4 hombres. Durante el juicio fueron encontrados culpables por hechos de robo y abusos también a turistas tanto nacionales como extranjeros. Veamos la información en A la Medida. En este proceso, la Fiscalía acusó a los procesados José Espinosa, Mario Quiroa, Eduardo Hernández y Luis Rodríguez por hechos de robos y abusos a turistas. Estos crímenes fueron cometidos en la carretera hacia El Salvador y Escuintla en el 2017. El modo de operar de la organización criminal era interceptar los vehículos de las víctimas utilizando automotores y bajo amenazas de muerte los llevaron a un lugar desolado donde los despojaban de tarjeta de débito, crédito, dinero en efectivo. En el caso de turistas extranjeros les exigían dólares. En algunos casos los procesados abusaron de las mujeres. Esto quedó evidenciado con el hallazgo de ropa femenina en el lugar de cautiverio. De esa cuenta, la máxima sentencia de 88 años de cárcel fue impuesta a José Espinosa. Fue líder
de la agrupación criminal y cometió hechos de robo y abusos a turistas nacionales y extranjeras. A Mario Quiroa se le condenó a 58, a Eduardo Hernández, 21 y Luis Rodríguez recibió una sentencia de 18 años de prisión inconmutable. Tenemos que hacer una pausa, pero volvemos enseguida. Un nuevo modelo de gestión para la migración podría ser implementado en Honduras y El Salvador, como se realizó en Guatemala. Para ello se mantuvieron reuniones con autoridades estadounidenses días atrás. Lo que nosotros ya estamos implementando con Estados Unidos. Nuestro ministro de Gobernación y nuestras autoridades de seguridad viajaron hace más o menos 3 semanas a Estados Unidos, o algunas semanas a Estados Unidos, en donde se presentó un plan que involucra precisamente la participación de agencias de investigación y agencias de defensa norteamericano para que puedan ampliarse los nexos de cooperación con las nuestras. Con todo esto, nosotros vamos, podríamos decir, quizá adelantados en el tema, porque quieren emular lo que nosotros ya tenemos próximo a implementar en El Salvador y en Honduras. Regresemos a la información del ámbito electoral. ¿Sabe usted que 132.674 personas exactamente quedaron fuera del padrón electoral tras la depuración realizada por el Tribunal Supremo Electoral? Entre estos están los servidores públicos de las carteras de Gobernación y la Defensa Nacional. El jefe del Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración del Padrón Electoral del Tribunal Supremo Electoral, Leonel Escobar, confirmó cuántos ciudadanos están aptos para votar el próximo 16 de junio. 53% del total de empadronados son mujeres. Fueron 132.684 ciudadanos que fueron sujetos de depuración, de los cuales se depuraron 46.475, que eran los empadronados que se establecieron en dicha base. ¿Con esta depuración cuánto quedaría el padrón? Bueno, con esta depuración el padrón electoral queda en 8.149.793 y es el rango, digamos, que corresponde a las mujeres, el que lleva la preeminencia con 4.386.509 versus hombres, que es de 3.763.284. Otro tema que resalta en el padrón electoral es que se incrementó en 463.154 ciudadanos comprendidos entre los 18 a 25 años de edad. Es momento de finalizar esta emisión. Muchas gracias por su preferencia. Feliz noche. Lo esperamos mañana. Feliz noche.